fui mamá muy joven, a los 18 años, repetí un patrón y es que mi mamá también fue mamá a esa edad. Y irte a tiempo no es un acto de cobardía, es el acto de amor propio más grande que puedes experimentar en tu vida. Porque bajarse a tiempo de un tren en el que sabes que no ibas a ser feliz es el acto más lindo que puedes hacer por ti porque corriges tu camino, corriges tu dirección. Y yo crecí con la idea de un hogar, un hogar, un hogar, un hogar. Y chicas, ese hogar me costó dolores, fracasos, tristezas, permitir infidelidades, un montón de cosas que mi hija llegó a mi vida cuando todo estaba muy desordenado. Yo tenía depresión, ansiedad, obesidad mórbida, una pareja que estaba tolerando, que es el papá de mi hija, y grandioso día para ti, espero que estés muy bien y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Cerebros Domesticados. Hoy un capítulo totalmente diferente. Estoy aquí desde mi oficina, te doy la bienvenida. Mi nombre es Carolina Alcaraz, soy neuropsicóloga experta en inoculación y estoy muy feliz, te traje hasta acá, hasta mi oficina, porque quiero compartir contigo algo muy personal. Más allá de ser neuropsicóloga, he vivido un proceso de reprogramación en donde mi vida no siempre es como se ve hoy día, sino que he vivido todo un proceso en las diferentes áreas de mi vida. Y hoy en Cerebros Domesticados quiero hablarle a muchas mujeres, a esas mujeres que han tenido que ser fuertes incluso cuando solamente querían descansar, a esas que se levantan con miedo, pero que igual siguen su camino, porque el cuerpo se hace grande para protegerse y el corazón aprende a soportar lo que nadie sostuvo por ti. Bueno, para los que poco me conocen y apenas me están conociendo, soy mamá de una niña de 11 años, fui mamá muy joven, a los 18 años, repetí un patrón y es que mi mamá también fue mamá a esa edad, fue una mamá muy joven y yo también repetí el mismo patrón. Obviamente en esa época no sabía nada de lo que sé ahora mismo, no había estudiado mi carrera, era una niña que tenía mucho desorden, tenía muchas heridas, tenía muchos intentos de suicidio, depresión, ansiedad, vivía con muchos trastornos y mi hija llegó a mi vida cuando todo estaba muy desordenado. Yo tenía depresión, ansiedad, obesidad mórbida, una pareja que estaba tolerando, que es el papá de mi hija, y mi hija llegó a hacerme cuestionar muchas cosas. Y una de esas, que no lo había contado y no me había abierto a decirlo en ningún lado, es que ella me hizo hacerme una pregunta. Y es cómo quiero que me vea mi hija en unos años, cómo quiero que ella me reconozca. Y desde ese momento entró la intención mía por ser diferente. Aunque yo les tengo que decir algo. Yo siempre que intentaba tener esos suicidios, ahora entiendo por qué, yo siempre me aferraba a la idea de que iba a volver bien, que no iba a pasar nada, de que todo iba, Dios, por favor, que todo esté muy bien, ¿sí? Y yo lo hacía de forma automática, pero y vivía muy triste de la vida, pero siempre era como en esa esperanza, ¿sí? De volver, de una y otra vez. Y cuando llegó mi hija, cuando supe que estaba en embarazo, me di cuenta que estaba en embarazo muy rápido, yo empecé a cuestionar eso y se hizo más intenso esa chispita que tenía por allá escondida de quiero vivir, quiero ser feliz, quiero tener un propósito, quiero darle una mejor vida. Y ella fue ese motor que me intencionó a decir quiero algo totalmente diferente. Ojo, no estoy romantizando el embarazo adolescente ni nada de eso, porque es una responsabilidad muy grande, acarrea muchas cosas. Sin embargo, para mí fue ese motor que yo dije, tengo que hacer algo diferente, ¿sí? Tengo que moverme en pro a cosas diferentes porque yo no quiero que mi hija vea una mamá depresiva o no quiero que vea una mamá dependiente. No, yo tengo que trabajar en todo esto y yo quiero que ella me vea muy distinta a lo que soy hoy. Y desde ese momento con ella nació ese juego interior de querer hacer las cosas muy distintas y de allí la intención de estudiar. Habían obviamente muchas preguntas, incógnitas, si lo voy a poder hacer bien, qué va a pasar con el papá de mi hija.
em, mucha culpa porque no tenía un trabajo estable, yo no generaba dinero, qué iban a decir mis papás, cómo iba a estudiar. Todas estas preguntas que uno se hace y que yo sé que tú que estás en embarazo o que ya tienes tu niño todavía te preguntas, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que no? Y todas esas preguntas que nosotras como mujeres nos hacemos un montón de veces. Y le cuento a mis papás y ellos dicen, lo único que te pedimos es que no te vayas de casa, nosotros te vamos a ayudar a que estudies y mi mamá con muchísimo esfuerzo consiguió una universidad para mí y empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con psicología, entender mi cuerpo, como siempre se los he dicho, no empecé para ayudar a otros, empecé para ayudarme a mí, para entender mi cerebro, qué pasaba, cómo todo este tema, pero todo nace desde el juego de mi hija, desde el juego de que quiero algo diferente, quiero que ella me vea totalmente diferente. Hablar de mi hija es algo realmente especial y conmovedor. Y es que ese día entendí que uno como mujer, nosotras tenemos un valor incalculable, incalculable y somos capaces de muchas cosas, de dar vida, de gestar, de movernos, de lograr propósitos, de crecer, de tantas cosas. Y a veces permitimos que otras personas nos pongan un precio y es que nosotras no necesitamos un precio, le damos esa atención a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a otras personas externas que se tomen el atrevimiento de darnos un valor cuando nosotras tenemos un valor incalculable. Y ese día comprendí muchas cosas y más es, oiga, tú nunca te has preocupado por ti o nunca has tratado de entender quién eres tú. Y mi hija me hizo llegar a mí. Y entendí estas 6 cosas, entendí muchas más, pero hoy quise desglosarla en 6. Y la primera de ellas es que la fortaleza sin descanso también es una herida sin sanar. Yo decía, yo puedo sola, yo soy capaz, yo me muevo, yo gestiono, yo puedo con todo y eso es muy lindo, pero no debe ser normalizado ni romantizado, porque yo sé que está muy, muy lindo en este momento el tema de la productividad. Tú puedes con todo, soy mamá, empresaria, familia, cabeza de hogar, bla, bla, muchas cosas. Yo era esa mujer, pero no me permitía descansar y eso también es maltrato hacia sí mismo, eso también es un abandono hacia uno mismo, porque cuando uno se exige a extremos y tiene un estilo de vida que no se puede mantener en el tiempo, porque tu cerebro va a colapsar, eso también es una herida sin sanar. ¿Por qué? Porque crees que la sobreproductividad, que hacer más, que tú puedes con todo, que tú eres capaz con todo, nace de un entorno inseguro, ¿sí? Tú creciste en un entorno en donde te enseñaron que solamente la zona segura eras tú, que solamente el lugar seguro eras tú. Y yo nací en ese entorno en el que era yo blindándome de todo lo que pasaba allá afuera. Y yo creía que pasaba exactamente igual. Con mi hija aprendí que el cansancio emocional y en el cansancio físico que uno obtiene de querer poder con todo nos lleva a ser malos, discúlpeme la palabra, con otras personas, ¿sí? No hay nada bueno y no hay nada malo, sino a no estar presentes del todo para otras personas. Yo no podía estar presente del todo para mi hija, yo no podía estar presente del todo para mi pareja, yo no podía estar presente ni siquiera para mí. ¿Por qué? Porque estaba tan agotada queriendo abarcarlo todo que al final no cumplía con nada. Y ahí entra algo muy importante y es la culpa. Sentir que estás tan agotada, que haces tantas cosas, pero que al final no cubres ninguna. Y es porque la calma también es productividad. Cuando tú te permites esas pausas a nivel cerebro, permites que tu cortisol se regule, que no esté a toda hora en estado de alerta, como si estuviera tocando una alarmita, como una alarma, toda hora es peligro, toda hora es un estrés y yo tengo que solucionarlo todo y la casa tiene que estar impecable y todo tiene que estar limpio. No, y todo depende de mí, no. ¿Por qué? Porque en ese estado te vas a agotar, vas a elevar tus niveles de estrés, vas a elevar tu cortisol y lo que va a pasar en este estado es que te vas a volver reactiva, vas a volverte ausente, ya no vas a tener ese poder de escuchar, de ser sensible con otros y te vas a abandonar a ti mismo. Y cuando uno se abandona a sí mismo, que es el canal y la raíz, pues adivina qué, todo empieza a fallar allá afuera. Entonces una de las cosas que aprendí es que esa fortaleza de poder con todo, de ser capaz con todo,
puedo con todo, pero también es muy importante delegar, permitir que otros hagan, permitir que otras personas me ayuden, levantar la mano cuando sea necesario porque necesito tu ayuda, muy importante tu ayuda, elijo tu ayuda, es fundamental. ¿Para qué? Para que tu estilo de vida, tu tranquilidad, tu armonía y tu sistema nervioso se mantenga tranquilo a lo largo del tiempo. Eso fue una de las cosas que aprendí y me llevó a algo muy importante y es a mi centro, a conectar conmigo, a alzar la mano, a encontrar personas maravillosas que me ayudaran en este camino, a permitirme otras fuentes de ingreso adicional de lo que yo era trabajar y trabajar y trabajar. Todo eso, aprender a levantar la mano y decir recibo ayuda, tengo una red de apoyo, me hizo a mí tener un sistema nervioso tranquilo y soltar lo que no está en mi control. Y es que ser fuerte sin descanso no es una fortaleza, es una herida que tenemos dentro gritando, no me dejes caer, necesito mantenerme en supervivencia. Entonces, la invitación de hoy, tú que me estás viendo, suelta, permite que otras personas te ayuden, permite estar en tranquilidad, en calma, en descanso, sin tener ninguna culpa ni responsabilidad. La segunda cosa que aprendí y que fue algo muy significativo para mí en este camino, y es a través de una experiencia y es que yo tenía un arraigo muy fuerte por un hogar. Yo decía, yo quiero un hogar y yo me soñaba, yo era de esas niñas pequeñas, yo creo que mi intención de ser mamá siempre estuvo, no sé si desde las creencias porque mi mamá fue una madre muy joven o desde esa necesidad de proteger a alguien porque no quería hacerme cargo de mis heridas, no lo sé, pero yo siempre era de las niñas que cuando jugábamos las amigas siempre estaban como discotecas, fiestas, una cosa y la otra en el juego y yo era como esa mamá que cuidaba, que enseñaba, que tenía muchos bebés, me gustaban mucho más los bebés que las Barbies, por ejemplo. Entonces siempre como ese instinto y yo crecí con la idea de un hogar, un hogar, un hogar, un hogar. Y chicas, ese hogar me costó dolores, fracasos, tristezas, permitir infidelidades, un montón de cosas que yo decía, Dios mío, ¿a costa de qué? ¿Cierto? Yo había crecido en un entorno en el que ese entorno me había enseñado que, pues, a que había que aguantar hasta el final, ¿sí? Yo había elegido a él como papá de mi hija y pues tenía que aguantar hasta el final porque mi hija tenía que tener un hogar, mi hija tenía que crecer con su papá, su mamá y su familia, su hogar feliz. Resulta que esto me costó tanto, yo aguanté muchísimas cosas que hoy digo, ¿dónde estaba mi amor propio? ¿Dónde estaba esa relación conmigo? Pero que me enseñaron algo muy importante y es que el miedo a estar sola no se sana con compañía. Hay muchas mujeres que siempre creen que sanar esa soledad se encuentra en otra pareja y pasan de una relación a otra, a otra relación porque quieren tener un hogar. Pero yo entendí dos cosas muy importantes en este punto. Y uno es que esa soledad solamente me correspondía a mí. Y no había nadie que pudiera llenar ese vacío, ni siquiera la pareja más espectacular que tú puedas idealizar y escribir en tu mapa de sueños, en tu journal. No, eso nacía desde mí y tenía que solucionarlo yo y hacerme cargo yo. Y precisamente eso fue lo que hice, reprogramar mi soledad, encontrar la raíz de donde venía y sentirme bien conmigo, en mi compañía, en mi propio cuerpo, sola, qué pasaba. Y segundo, que el concepto de hogar que nosotros tenemos, que siempre tiene que haber una mamá, un papá, pues tiene algo mucho más importante y relevante y es el concepto que se tiene adentro de amor. ¿Sí? Mi hija, yo le quería dar un hogar, pero ¿qué tipo de hogar? Un hogar feliz, un hogar donde las personas se amen y se respeten, un hogar donde su padre y su madre se encuentren realmente felices, plenos con lo que vive, que sea una emoción levantarse cada día. Pero esa no era mi realidad. Yo vivía una relación tolerada y yo sé que no es la realidad de muchos hogares. Una relación tolerada que tiene que aguantar infidelidades, que tiene que soportar maltratos, que tienen que soportar indiferencia, el no sentirse ya conectados, muchas cosas que no es un concepto de hogar. Un hogar, no importa el contexto que sea, no importa las personas que se incluyan, es donde hay amor,
respeto, donde tú eres escuchada y donde lo sientes como un lugar seguro y tranquilo. Y ese hogar lo construí yo con mi hija. Yo me quedé durante 3 años solita, sin ninguna relación, sin ninguna pareja, porque yo cuando salí de la relación con el papá de mi hija, yo dije, esta relación fue una relación muy fuerte. Yo ya estaba estudiando psicología, no neuropsicología. Una relación muy fuerte. Y yo dije, hay cosas que tengo que reprogramar en mí, hay creencias, heridas, situaciones que si yo no las hago, que si yo no las soluciono, probablemente voy a traer una persona totalmente igual y yo no quiero eso. Yo no quería experimentar más dolor, más sufrimiento, más sacrificio, más me tengo que esforzar para que me quieran y me valoren y aprendí eso. Y hoy te quiero dejar esta enseñanza a ti que te ha costado llanto, dolor, decir voy a tener un concepto de hogar. Tu concepto de hogar es un hogar donde tú puedas dar amor y respeto. Y ahí tienes que hacerte una pregunta. ¿Quién está quitando esa paz, esa tranquilidad, ese amor y ese respeto? Porque tienes que quitarlo de tu camino. Así sea el papá de tus hijos. Es mejor que tus hijos crezcan con un hogar feliz, viendo a papás separados, pero felices, tranquilos, que un hogar junto, tolerando y aguantando. ¿Por qué? Porque los hijos no aprenden de las palabras que uno les dice. Los hijos aprenden de la experiencia y del ejemplo que tú les das todos los días. Si tú a tu hija le dices, hija, tú te tienes que valorar, no tienes que encontrar una pareja como la mía, es que tú te tienes que aprender a querer, pero tú haces todo lo contrario, ella no está absorbiendo lo que le estás diciendo, está absorbiendo lo que está viendo, las decisiones que están teniendo, porque el sistema nervioso en los primeros años se moldea de esta forma. Entonces es muy importante aprender a saberse conocer, aprender a estar contigo, aprender a conectarte y que le enseñes a tu sistema nervioso que estar solo no es peligro, que es tranquilidad total, que es armonía, aprender a conocerte, a estar en tu vehículo, a saber qué te gusta, qué no te gusta, compartir momentos a solas con tu propia compañía es fundamental para poder ser autónomo hasta con tus hijos. Cuando tú compartes ese tiempo contigo, tienes identidad, te conoces muy bien, sabes qué permites, qué no permites, qué relaciones tienes, qué no, y sobre todo qué relación permites con tu hijo. No tienes que gritar ni absolutamente nada para que ellos te respeten cuando tú adoptas una identidad de carácter y respeto hacia ti mismo, porque eso se refleja también allá afuera. Aprendí algo muy importante y es que no soy lo que me faltó, sino lo que decidí construir. Cuando mi hija nació, yo empecé a cuestionar muchas cosas y de la infancia que había tenido, de la experiencia, de todo, y empecé a investigar cómo funciona el cerebro, el sistema, todo eso. Y me llevó a algo muy importante y es que gracias a la neuroplasticidad nosotros no tenemos la obligación de repetir patrones, ni de pensar en lo que nos faltó, ni de volver a repetir la misma historia, sino de hacer totalmente algo totalmente diferente. Y todo parte desde la decisión. ¿Qué creencias no quieres repetir de tu familia? ¿Qué experiencias no quieres vivir más? Mira a tu alrededor en el que creciste. ¿Te gusta el concepto de hogar? ¿Te gusta el concepto de salud? Si no te gusta ninguna de esas áreas, empieza a cuestionarte y empieza a trabajar en esa reprogramación, porque tú no eres el entorno en el que creciste. Tú no eres un producto terminado, tú puedes moldearte, no somos seres estáticos, podemos cambiar, ir transformando. Y si queremos hacer algo diferente, pues tenemos que hacer y ser personas diferentes. La identidad que eres el día de hoy no te va a llevar a tener y a ser la vida que tú idealizas y que quieres. ¿Por qué? Porque para eso debemos comportarnos y debemos reprogramarnos para tener unas emociones, sentimientos, significados totalmente diferentes a nivel cerebral. Entonces yo aprendí por medio de ella y mediante la intención que no era necesario yo repetir la misma historia y que podían contarme un cuento totalmente diferente. Y allí empecé a sumergirme en todo este proceso. Así que tu historia no te define lo que decides hacer de aquí en adelante para cambiarla, para transformarla y que ese dolor, esa experiencia, esos traumas, toda esa historia que te contaron no te define. Tú puedes hacer un cambio y puedes transformarlo. Aprendí que no todo lo que se rompe se repara y está bien, ¿sí? Del concepto que les conté ahorita que tenía de hogar,
Yo intenté reparar muchas veces esa relación. Intenté reparar muchas cosas que yo ni siquiera rompí o que no me correspondían. Y yo sé que muchas veces tú estás en la parte de quiero ayudar a todo el mundo, quiero que esta persona cambie y yo sé que va a cambiar y quizás un hijo lo va a llevar a tener una experiencia totalmente diferente y yo esta vez sí le voy a la oportunidad, claro, pero esta vez va a ser diferente y eso lo escucho demasiado en mis consultas. Todos los días llegan personas diciendo, es que esta vez sí va a ser diferente. Ay, ¿cuánto tiempo llevas intentando eso? No, claro, 5, 6, 7, 8 años. Y créame que yo jamás juzgo a un paciente por la experiencia que yo he vivido y también porque sé que todo eso trae profundas raíces, ¿sí? Pero yo aprendí que lo roto no siempre se debe recuperar. Muchas veces nosotros tenemos un vaso y se nos agrieta un poquito y seguimos tomando, pero sabemos que tarde o temprano esa grieta se va a hacer mucho más grande y probablemente nos podemos cortar, ¿sí? Aprender a desechar y aprender a irse a tiempo es algo muy sabio y diría yo que es el acto de amor propio más grande. Saber cuándo tenemos que salir de un lugar porque nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso todo el tiempo nos están enviando alertas. Todo el tiempo nos está diciendo esto no está bien, va a volver a pasar lo mismo, ¿por qué toleraste una infidelidad? ¿Por qué te quedaste ahí? Esa persona no va a cambiar, no va a ser diferente y tú te haces el que no es contigo. Yo me hacía la que no era conmigo y guardaba y escondía y ni mi mamá ni mi papá, nadie se podía dar cuenta de cómo era esa persona conmigo porque es que yo quería a esa persona, o sea, como fuera yo quería tener un hogar con esa persona. Y eso me costó mucho llanto, me costó cortarme mucho porque esa grieta se fue haciendo cada vez más grande. Y no todo lo que se rompe se repara, no todo. Y saber irse a tiempo es un acto de amor, no solamente para ti, sino también para los que están contigo. Si eres mamá, si piensas ser mamá, es muy importante saber irse. Ay, Caro, es que a mí me da miedo crear una hija sola, o me da miedo crear un hijo solo, o yo qué voy a hacer. Recuerda lo que te dije del concepto de hogar. Y yo, por ejemplo, no morí por haberme separado el papá de mi hija. Y conozco infinidad de personas que no se murieron por separarse, por empezar de nuevo. No pasó nada, ¿sí? Entonces, saberse ir a tiempo, soltar lo que ya es insostenible, tratar de soltar eso que tú no rompiste, eso que esa persona solamente tiene que solucionar y no creerte un redentor de solucionarle la vida a esa persona o de sanar las heridas que tú no las puedes sanar por él, pues eso no te corresponde a ti y es momento de soltar. Desde ese momento yo aprendí a soltar porque no me gustaría ver a mi hija tratando de reparar los daños, los traumas, las tristezas de otras personas cuando no es así, cuando es un proceso que le corresponde a cada uno, cuando es un proceso que cada uno, en la medida que van haciendo su intención, busca ayuda. Y si esa persona no lo quiere, pues para su ser en ese momento está perfecto. No hay nada malo en él. Y tú no puedes ayudarle a limpiar el desorden de alguien que ni siquiera se está dando cuenta que su vaso está derramado. Va a llegar el momento en que se va a dar cuenta. Entonces, tienes que soltar lo que no puedes sostener, lo que no te corresponde arreglar y soltar lo que está roto hace tiempo. Eso lo aprendí y cuando solté fue volver a mí. Porque muchas veces soltar es esa forma de sanar y decir, vuelve a ti, ¿qué pasa contigo? ¿Qué tienes que trabajar en ti? ¿En qué te has abandonado? ¿O qué cablecito tienes que organizar por ahí para que vuelva a pasar? ¿Sí? No te corresponde a ti las heridas de los demás, sino el por qué tú entraste a ese tipo de relación. Este aprendizaje, yo lo digo mucho, pero es uno de los aprendizajes que más me han llevado a la sabiduría, al entendimiento y a la conexión conmigo mismo. Eso que llaman medite para que tenga intuición, para que desarrolle esto. Hay un ejercicio muy práctico y te lo voy a enseñar hoy a partir de lo que aprendí. Y es que cuando nosotros minimizamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, pasa algo en nuestro cerebro y es que la amígdala y la corteza prefrontal, la amígdala la que razona, la corteza prefrontal es la que toma decisiones, se desconectan y dejan de hablar, dejan de conectarse y empieza a ocurrir en nuestro cuerpo una incoherencia cerebral, se pierde la llamada intuición. ¿Sí? Esa vocecita que te está diciendo todo el tiempo que está bien, que está mal, desde la coherencia.
Hay algo muy importante y es que cuando nosotros minimizamos emociones, sentimientos, comportamientos de otras personas, nosotros nos estamos perdiendo de algo muy relevante dentro de nosotros y es esa conexión entre la amígdala y la corteza prefrontal. ¿Por qué? Y esta frase la digo mucho. En una caja de fósforos caben 60 incendios. No minimices lo que hace, lo que dice, cómo te trata, las alertas que tiene porque tu cuerpo está reaccionando a eso. Cuando una persona te insulta, una persona que tú amas, esa persona te insulta, tu cuerpo reacciona a eso. Le duele, empieza a temblar, se siente frío, tu cuerpo sabe que no está bien. Pero tú dices, no es para tanto, es que es buen hombre, o no es para tanto, es que es buena mujer. Y yo sigo guardando, guardando, guardando. Esas cosas que tú escondes y no les puedes contar a tu mamá, a tu papá, cosas que son alertas que tú no las puedes contar, eso es porque algo ahí no está bien, algo ahí no tiene función. Y lo que no puedas hacer y contar ahí afuera con tranquilidad es porque no está bien, es porque no tiene una armonía, es porque te está diciendo ya no minimices más. Y yo aprendí a no minimizar porque yo me llevé y llevé a mi cuerpo a ese incendio interno. Sí, a mí me tuvieron que operar de apendicitis por cargar tantas cosas. Todo lo que me hacían, todo lo que sufría, todo lo que cargaba, mi cuerpo cada vez se abultaba más, se hacía más y más y más grande. Y era precisamente por eso, porque yo minimizaba todas emociones. Y cuando tú justificas todas esas emociones, todos esos daños, tu cuerpo lo normaliza. Y lo que antes para ti era una alerta, tu cuerpo lo vuelve adictivo, ella se vuelve normal. Ah, porque a ella le gusta que le peguen, o porque perdona tantos engaños, o porque sigue ahí sabiendo que esa persona no es bueno para ella, porque tu cuerpo, tu cerebro ya lo normalizó. Entonces presta mucha atención a eso que minimizas porque tu cerebro lo va a normalizar. Y cuando normalizamos se convierte en nuestra realidad, en lo que somos y en lo que experimentamos en nuestro entorno. Cuando yo entendí eso desde la neurociencia, yo empecé a soltar muchas cosas, amigos, situaciones, familiares, a poner muchos límites porque no iba a permitir normalizar situaciones que eran normales, que eso le pasa a todo el mundo, no le pasa a todo el mundo. Y yo sé que nosotros como sociedad tenemos conceptos tan erróneos de eso le pasa a todo el mundo, es que todos tienen que pasar por eso. Y es un concepto tan errado de esas situaciones que es importante cuestionarse como seres humanos y con capacidad de racionamiento que tengo. Cuestionar qué quiero normalizar en mi vida y qué no. Y qué permito y qué no. Y qué minimizo y qué no. Porque no vale la pena minimizarle a nadie, ni siquiera a ti mismo. Y desde eso yo aprendí que no estaba bien minimizarme por nadie, ni por nada, por muy importante que fuera esa persona, así fueran mis papás. No estaba bien minimizar malos tratos, ni regaños, ni gritos, nada de eso estaba bien. Y eso me ha enseñado a no minimizar los sentimientos, emociones y experiencias y aprendizajes de mi hija, porque es una niña que apenas está creciendo y teniendo su experiencia de vida. Y no puedo minimizar lo que es importante para ella, lo que es difícil para ella, lo que es valioso para ella, porque de esa misma forma ella va a minimizar sus emociones. Hoy te doy la invitación a que no minimices, no te minimices de ninguna manera, porque tú, y vuelvo y lo digo, eres un ser que tiene un valor incalculable y no permitas que nadie te baje de allí. Irte a tiempo no es un acto de cobardía, es el acto de amor propio más grande que puedes experimentar en tu vida. Porque bajarse a tiempo de un tren en el que sabes que no ibas a ser feliz es el acto más lindo que puedes hacer por ti porque corriges tu camino, corriges tu dirección. Y lo último es que aprendí que mi hija necesita ser feliz, no perfecta. Y eso lo aprendí mucho porque en mi infancia yo experimenté mucha autoridad en cuanto a cuando escribía, cuando hacía tareas, cuando trataba de aprender algo, siempre era, usted no puede, usted es capaz, siempre es un grito, siempre es una pela, o un golpe, en otras partes se llama un golpe, y yo decidí borrar ese camino con mi hija. Yo decidí enseñarle desde el amor, desde la tranquilidad, desde tener una conversación con ella, de preguntarle por qué está frustrada, de enseñarle también desde
desde esa corrección, pero con amor, ¿sí? Como me hubiese gustado que me enseñaran a mí, porque está comprobado científicamente que nuestro sistema nervioso está conectado directamente con nuestros hijos, desde el día uno que están concebidos en el vientre. Nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras incertidumbres están conectados directamente con nuestros hijos. Y cuando nosotros aprendemos a regularnos a nosotros mismos, cuando nosotros aprendemos a tener inteligencia emocional, cuando aprendemos a tener tranquilidad, a resolver conflictos, nosotros le estamos enseñando a esas personitas a ser exactamente igual, a regular sus emociones, a tener tranquilidad, a vivir en armonía, a que sepan que equivocarse está bien, que por llorar no hay ningún problema, que a veces sentirse cansado está perfecto, que descansar no te va a hacer menos valioso ni menos suficiente. Todas estas cosas, estos conceptos es muy importante enseñarlos. Recuerda que ellos simplemente aprenden a través del ejemplo. Entonces, cuando nosotros nos regulamos a nosotros, sanamos nuestras heridas, trabajamos en nuestras propias raíces, estamos dándole a ellos unas bases de integridad, de tranquilidad, de armonía y de amor, porque su sistema nervioso también va a crecer en un lugar tranquilo. Cuando el sistema nervioso no está tranquilo es porque nuestras raíces, nuestro lugar donde crecimos no era un lugar seguro, era un apego totalmente inseguro que nos permanecía en alerta y supervivencia. Entonces darles a ellos esa armonía, esa tranquilidad, esa paz, esa autonomía de decir, a veces me siento frustrado, a veces necesito descansar y por eso no soy menos valioso ni menos suficiente, es muy importante. Y aquí entra un punto muy importante y es la culpa que sienten muchas mamás, que lo dije al principio. Culparse por creer que no lo estoy haciendo bien, culparse por creer que si lloro mi hija me va a ver débil, culparse porque si me ve descansando va a decir que yo no hago nada. No, tu hija no necesita una mamá perfecta, necesita una mamá emocionalmente disponible, alguien que tenga sensibilidad y diga, hija, yo también lloro, yo también paso por momentos difíciles, yo también, si tú te das cuenta, yo también aprendo cosas por primera vez y me permito ser principiante. Eso es un valor fundamental que debemos darle a nuestros hijos para el momento en que ellos van a ir creciendo y van a ir aprendiendo la gestión emocional. Y para dar cierre, solamente quiero decirte que desde mi experiencia, ser mamá soltera no me hizo más fuerte, sino más consciente. Sí, me dio una conciencia mucho más profunda de que debía sanar, reprogramar, trabajar en mí para no repetir lo mismo. Me evalué en qué entornos quería estar mi hija y me alejé de ese tipo de entornos que yo decía, por nada quiero que ella esté en estos entornos. Me alejé de esa pareja en que yo dije, yo quiero que mi pareja, que mi hija tenga esa pareja, dije que no y me alejé de esa pareja. Yo quiero que mi hija sea exitosa, sí, y me volví una persona con dirección, con propósito y con claridad. Pero eso también lo puedes hacer por ti si ni siquiera ser mamá. Empezar a preguntarle en qué entornos quieres estar, en qué entornos estaría la persona que tú más amas en la vida y empezar a darte ese amor hacia ti. Porque los hijos son una pieza clave, pero no son de nosotros, no nos pertenecen. Y nosotros, las únicas personas que nos queda, somos este cuerpo que hay aquí, nosotros mismos. Entonces aprender a amarnos, a cuidarnos, a valorarnos, a vernos como ese ser grandioso, nos ayuda a tener direcciones claras, exitosas y en armonía para que nuestro sistema nervioso esté en total tranquilidad. Empezar a tratarte con esa amabilidad, con ese amor, con ese admiración con la que tratas a muchas personas afuera, empezar a hacerlo contigo te va a dar un crecimiento significativo. Te mando un abrazo gigante, estoy muy feliz de estar contigo y aprende algo muy importante y es a cuidarte sin olvidarte. No te olvides, aprende a cuidar a otros, a amar a otros, a respetar a otros, pero jamás te olvides de ti, porque cuando falla tu raíz, falla absolutamente todo. Me alegra mucho compartir este espacio con ustedes. De verdad que mi hija ha sido una gran luz en mi vida, una gran dirección, un motor muy grande que me llevó a conocerme a mí, a amarme a mí, a respetarme y a tomar esa experiencia como un punto de partida hacia la grandeza que hay dentro de mí. Te envío un abrazo gigante, espero que para ti también lo sea y si estás viviendo esta experiencia como mamá soltera o si estás gestando y tienes muchísimo susto, quiero darte la tranquilidad de que siempre puedes, siempre, siempre vas a poder
permite una red de apoyo y mantente tranquilidad porque todo fluye siempre. Espero que estés muy bien y te mando un abrazo final.